Y seguimos en BTV Noticias acá para hablar del momento y de la situación del fútbol uruguayo. Ayer habíamos adelantado que el tema Copa Uruguay iba a ser un tema para tratar y desglosar hoy. Pero claro, la vorágine que tiene también la información ha llevado a diferentes intercambios, idas y vueltas, noticias, y por eso recibimos al delegado de Peñarol, Julio Torchanqui, a quien le damos los buenos mediodías. ¿Cómo anda, Julio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un poco así, Julio, ¿no? Pasaba por un lado la semana, empieza a transcurrir por otro, para el que está del otro lado, que capaz que no es tan futbolero, explicar por qué finalmente Peñarol toma la medida, toma la opción de no jugar la Copa Uruguay. Bueno, porque esto es un elemento más de una conducción del economista Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y del comité ejecutivo que lo rodea, de querer imponer sus opiniones respecto a de los que hacemos el espectáculo, de alguna manera, que somos las instituciones y todo lo que tenemos atrás. Hubo un cambio reglamentario de último momento para esta Copa Uruguay, que ya viene en las ediciones anteriores, incluso viene con algunas dificultades, pero 2 semanas antes del comienzo de esta Copa Uruguay se nos informa vía mail de un cambio radical del reglamento, del cual el mayor elemento a destacar es el que dejaba a 6 clubes de primera división por fuera de la competencia en esta edición. Y se nos transmite ese cambio reglamentario 2 semanas antes, sin consultar la opinión de los clubes, generando una distorsión en todo lo que es la planificación deportiva de una cantidad importante de los clubes de primera división, pero sobre todo en la forma, una forma que nosotros entendemos que es antirreglamentaria, porque los clubes no pudimos opinar sobre el reglamento, no pudimos votar el reglamento como se hace en cualquier copa que se juega en nuestro país, y cuando expresamos nuestros planteos y nuestras diferencias respecto a lo que allí se planteaba, no obtuvimos tampoco ningún tipo de respuesta, repitiendo esa conducta que yo creo que además lo viene deslegitimando al presidente Alonso. Basta ver lo que fue la silbatina del otro día en el Estadio Centenario, esa característica de querer imponer su opinión sin escuchar a los que realmente hacemos a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que somos los clubes. A ustedes les dicen que tienen que jugar la Copa Uruguay, les ponen una fecha, les ponen un rival, les ponen un cuadro de Copa Uruguay. De hecho, se da la particularidad que Nacional y Peñarol, si se quiere, cuando se hace el corte de la tabla, eran los 2 mejores equipos, van por el mismo lugar, se tendrían que enfrentar en cuartos de final. Todo eso fue por sorteo. ¿Alguien les dijo a ustedes que se iba a sortear la Copa Uruguay? ¿Cómo fue esa situación? Porque aparte, los cuartos de final de la Copa Uruguay, para el que no está del otro lado, si Peñarol pasa a Flamengo en Copa Libertadores, los iba a encontrar en el medio de toda la competencia y iba a tener 3 actividades Peñarol. Totalmente. A ver, se nos comunica por mail el reglamento, se avisa de una manera informar sobre la eventualidad de un sorteo al cual no concurren los clubes, y al otro día se nos pasa un fixture que tiene todas esas incongruencias y dificultades que vos estás planteando, que hacen justamente también a la decisión que toma Peñarol de no participar. Nosotros no tenemos las garantías, además de lo que consideramos antirreglamentario, de que consideramos que el comité ejecutivo y el presidente no pueden seguir queriendo tener esta actitud autoritaria e imponernos las cuestiones sin consultarnos previamente a los clubes. Peñarol tenía antecedentes recientes que nos mostraban que en el futuro podía existir la fijación de partidos de esta Copa Uruguay que coincidiera o se superpusiera con etapas definitorias de la Copa Libertadores y también del Campeonato Uruguayo. Porque esta nueva reglamentación también, ¿qué implicaba? Implicaba que iba a haber 6 clubes de los 16 que participamos en el Campeonato Uruguayo que iban a jugar una vez por semana nada más, porque solo iban a estar abocados al Campeonato Uruguayo. Y muchos de esos 6 clubes iban a ser rivales de Peñarol en el Campeonato Uruguayo. ¿Qué iba a pasar? Iba a estar jugando cada 3 o 4 días por Copa Uruguay, por Copa Libertadores y por Campeonato Uruguayo. Al no tener las certezas de cómo iba a ser la programación de las siguientes fechas y con los antecedentes recientes, recuerdo nomás lo que fue la discusión sobre la eventualidad de jugar un clásico que iba a ser próximo a la Copa Libertadores y donde no tuvimos ninguna respuesta desde la mesa a la protección que creemos tienen que tener los cuadros nacionales que juegan copas internacionales. Por lo tanto, bueno, esas no certezas, digamos, o ese riesgo también
acumuló para que no participáramos en esta edición. En la gente de Peñarol, en el hincha de Peñarol, porque ustedes palpan, de hecho hay un comunicado hoy del club diciendo paso por paso por qué tomaron estas resoluciones. ¿Sentís que capaz que jugaron en contra o fueron mal interpretadas las declaraciones de Diego Aguirre? Porque uno habla, capaz que hoy podrían haber, en realidad era ayer el partido con Piriápolis, podrían haber jugado algunos que no tuvieron actividad a nivel local, que no la tuvieron también por un propio reglamento de la AUF, que tuvo una lectura que capaz que no es la correcta. De hecho, porque como estaban fijadas la fecha 2 y 3, exacto, Rodrigo Pérez y Alan Medina no podían ser parte. O sea, una cosa, exacto, lleva a la otra. Pero ¿qué tanto podía potenciar a esos jugadores jugar contra Piriápolis, que es un equipo amateur? A ver, yo creo que las declaraciones de nuestro director técnico son las correctas, son las que corresponden a quien ejerce la dirección del club más popular del Uruguay y que debe demostrar que nuestro club siempre está dispuesto a competir y a participar en todos aquellos lugares donde el club disponga que hay que hacerlo, ¿no? Y acá lo que hubo fue una decisión institucional de no participar, pero obviamente creo que en cualquier competencia que eventualmente se le plantea al técnico la posibilidad de jugar, entiendo que siempre va a tener esa respuesta. Por lo tanto, no veo una incongruencia más. Yo creo que estábamos hablando específicamente de este partido. No estábamos hablando, creo interpretar que nuestro técnico no estaba hablando de la Copa Uruguay en general y todos los partidos que podrían haber devenido en el correr de la Copa, sino que estaba hablando en particular de este partido contra Piriápolis, que era la posibilidad de, bueno, atravesar este momento, ¿no? Porque había un viaje de por medio a Maldonado. Claro, pero además atravesar este momento en el cual, por una reglamentación irrisoria, que forma parte también de esas perlas que uno no entiende dentro de los reglamentos de esta asociación del economista Alonso, bueno, era como paliar esa inhabilitación inconsistente o no creíble desde el punto de vista reglamentario que se estaba dando de los jugadores que se habían integrado en los últimos días del periodo de pase. Bueno, era una forma de paliar la posibilidad de darle minutos a ellos. Pero creo que puntualmente todos, cuerpo técnico y los dirigentes en particular, nos centrábamos en ese partido en referencia a darle minutos a los jugadores, pero no a las consecuencias que pudo haber tenido participar en esta Copa, con lo que hablamos recién. Una mesa ejecutiva y un comité ejecutivo de la AUF que no nos da certezas de protección al único cuadro que hoy está compitiendo a nivel internacional. La moción para extender los plazos de la Copa Uruguay, que en realidad la moción no era no jugarla, sino extender los plazos, pedir una reunión con Nacho Alonso el lunes, la presenta Nacional. ¿Te sorprendió la postura de Nacional? ¿Te da, entre comillas, miedo esta postura de Nacional, cambiar de un día para el otro después de una charla con Alonso y finalmente ser parte de la Copa Uruguay sin siquiera tener esa reunión del lunes? Bueno, es muy oportuno e interesante lo que estás planteando, sobre todo para entender que quien planteó, no quien votó, quien mocionó, escribió y planteó la resolución final de ese Consejo de Fútbol de Primera fue el Club Nacional de Fútbol, que establecía esas cosas, que no se iba a jugar la Copa Uruguay en estas condiciones, que encomendaba a la mesa de la Copa Uruguay a realizar las gestiones para su suspensión y que solicitaba que el presidente del comité ejecutivo se hiciera presente en un próximo Consejo de Liga antes del inicio de la Copa Uruguay para dar las explicaciones del porqué de los cambios reglamentarios y el proceder autoritario que había tenido el presidente y el comité ejecutivo. Eso fue votado por 11 clubes afirmativos y 5 se abstuvieron, es decir que no hubo ningún voto negativo a esa moción y a esa suspensión de la Copa Uruguay por la vía de los hechos, porque ningún club la iba a jugar. Si me sorprendió, bueno, en realidad me sorprendió porque yo creo firmemente en la palabra de los delegados de Nacional y en que ellos actuaron en base a lo que venían planificando previamente y a su convicción de que no había que jugar esta Copa. No me sorprendió que el presidente de Nacional cambiara su posición por una llamada del economista Alonso, que vaya a saber cuáles fueron los términos de esa conversación y el por qué. ¿No saben o no se imaginan cuáles fueron los términos?
Mirá, ¿O no se quieren imaginar cuáles son los términos? No, lo que pasa es que hay una diferencia. Peñarol no acepta presiones de nadie. Creo que viene quedando demostrado. Peñarol no va a aceptar ningún tipo de presión. Tenemos la independencia hoy, y por suerte tenemos la independencia económica, la independencia social, digamos, la validación de nuestros socios también en las urnas, pero sobre todo de la gran masa social y de la hinchada, en cuanto a poder actuar libremente y expresar nuestra opinión libremente. Impresiona que no todos los clubes tienen esa posibilidad, llama la atención que un club como Nacional no tenga esa posibilidad de independencia. ¿Qué es lo que se habló en esa conversación? Bueno, habrá que preguntarle a Balbi y a Alonso, y habrá que preguntarle por qué un club dejó sus principios de lado. Lo que yo puedo responder es por Peñarol. Nosotros de nuestros principios no nos bajamos, de nuestra independencia no nos bajamos, y para ello no está solo, ya lo decía hoy el presidente. En 1922, Peñarol, por mantener sus principios, tomó la decisión de abandonar la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y 4 años después, fue el fútbol uruguayo el que lo fue a buscar para que realmente el fútbol tuviera brillo y la competencia que necesitamos. Por lo tanto, ya hemos dado muestras de la independencia y de que queremos mantener nuestros principios y nuestra independencia, valga la redundancia. Hablaste de independencia y de independencia económica y de Peñarol. ¿La AUF tiene independencia económica? Digo por estos artículos que han surgido en el semanario Búsqueda, en el diario El País. Eduardo Barrenechea creo que hizo un artículo en el cual no estamos hablando de lo deportivo, porque el semanario Búsqueda habitualmente no habla de deportes. El País no lo hizo a través de la sección deportes, sino que fue en otra sección, hablando del tema económico de la AUF. Para vos, hoy en día, ¿la AUF tiene esa independencia económica o depende demasiado de Conmebol? Bueno, si uno se guía por los balances de la Conmebol, evidentemente viene entregando cifras extraordinarias a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que pueda seguir manteniendo su funcionamiento. Eso no es gratis, porque el hecho de que la Conmebol adelante o dé dinero a la Asociación Uruguaya de Fútbol significa que la asociación se está endeudando, y habría que ver si tiene la capacidad de honrar esas deudas en un futuro cercano, que en definitiva también tiene una repercusión sobre los clubes y sobre el funcionamiento de la asociación. O sea que si nos guiamos por lo que son algunos números de los balances de la Conmebol y la necesidad de dinero que ha tenido la asociación en los últimos años, diría que es preocupante. Si nos guiamos además por el análisis de los balances últimos, también vemos que la situación económico-financiera está en una situación crítica, diría yo. ¿Cuál fue el último balance entregado de la AUF a los clubes? Ahí está. Y en ese sentido, además, hay un elemento claro en todo esto y que hace a estos temas, que es la falta de transparencia, es decir, la ausencia de cuentas claras y de información clara. Porque en noviembre del 2023, porque a veces parece, Peñarol no ha acompañado la denuncia penal. Si bien está en conocimiento de todos los temas, hay algunas cuestiones internas que nos hacen tomar una decisión después de que analicemos internamente el tema, aunque sí estamos considerando llevar esta denuncia a los organismos del fútbol, como la FIFA y la propia Conmebol, para que nos expliquen las incongruencias que hay económicas. Porque para el que no entiende, la Conmebol está en el ojo de la tormenta, porque se habla de que la AUF el año pasado le pidió cerca de 16 millones de dólares en conceptos de adelantos de la Copa América, y Uruguay en conceptos de Copa América recibió 7 millones, en realidad la Asociación Uruguaya, a lo cual hay que descontar todos los gastos que se tuvieron y los premios de los jugadores. O sea, estamos hablando de una diferencia de ingresos cercano a los 9 millones de dólares aproximadamente, sí, ¿no? En el último año, si nosotros tomamos ya los últimos 3, esa cifra ya es más cercana a los 25. Y eso repercute directamente en los clubes. Por supuesto, pero además porque si son dineros a cuenta de participaciones en las copas internacionales, y aún sacando el tema de que para nosotros no es adecuado que el 50% de ese dinero vaya directamente hacia los jugadores, si es un adelanto de dinero por participación en copas internacionales de la selección uruguaya, hay dinero que le corresponde a los clubes y que debió haber llegado a los clubes y nunca llegó.
O sea que no solo hay una incongruencia en las cifras, sino que hay una apropiación de ese dinero para fines que no son los que correspondían. Entonces, esos son los famosos dineros que se le querían adelantar a los clubes el año pasado y no se decía en concepto de qué. Hay un fondo sí de fortalecimiento que nadie tiene claro de dónde viene, que en realidad tiene el fin de sostener esta posición que el Ejecutivo de la AUF tiene de impedirnos a los clubes, a todos los clubes, ponernos a renovar los derechos de televisación al momento actual. Cuando digo renovar los derechos de televisación, me gustaría ser muy claro, no con una empresa en particular. Nosotros queremos renovar los derechos de televisación con la empresa que presente la mejor opción. ¿Cuál es el tema? Que nosotros hoy arriba de la mesa ya tenemos una propuesta que nos mejora sensiblemente el ingreso de dinero, o que nos podría mejorar sensiblemente el ingreso de dinero a todos los clubes del fútbol uruguayo. En particular a Peñarol le aumentaría un 50% el ingreso que hoy percibe. Y frente a eso, nosotros lo que le exigimos a la AUF es que, bueno, o que se sienta a negociar con quien nos está haciendo la propuesta, o que presente propuestas alternativas para asegurarnos a los clubes esa posibilidad. Ya no solo de ingreso real, sino de lo que estamos perdiendo cada mes, que ese contrato no se renueva y que esos ingresos mayores que podríamos estar percibiendo no ingresan a nuestras arcas. O sea que usted, los clubes, no digo Peñarol acá, voy a nombrar a todos los clubes, Sí. están perdiendo hace cerca de un año, 2 años esos ingresos, porque Sí. fue una primera propuesta, ahora tengo entendido que la segunda oferta se hizo cerca de noviembre, diciembre del año pasado, o sea, todo este tiempo no le ingresó a Peñarol ese aumento. Exacto, y se nos habla de, bueno, esperar el 1 de enero del 2026, y en ese sentido, ¿cuáles son las certezas que podemos tener los clubes? Que el 1 de enero del 2026 vamos a tener el mismo ingreso o mayor, como están diciendo, que el 31 de diciembre del 2025. Peñarol le ha pedido justamente al Ejecutivo de la AUF que nos informe. Peñarol, como institución que es seria y que tiene que generar los presupuestos de la institución en base a las proyecciones de los siguientes años, cuando se pone a ver las proyecciones para el año 2026, dice, bueno, si acá dicen que no va a haber un contrato como el que hoy tenemos, para poder proyectar el 2026, ver qué tipo de contrataciones podemos hacer a nivel de los futbolistas, ver qué podemos invertir en nuestras instalaciones sociales, tenemos que tener la certeza de que vamos a seguir teniendo ese ingreso de dinero. Y es así que le pedimos información y respuestas a la asociación, y la asociación no solo que nos ha dado una respuesta insatisfactoria, no nos ha respondido ni siquiera la recepción del mail. Como no nos ha respondido los pedidos de información que le hemos hecho a todos los clubes sobre los manejos de dinero dentro del AUF. Por eso hablaba de transparencia y no solo de los números en general. Bueno, ese formato de querer imponer y de no dar explicaciones y de no presentar balances o de presentar incongruencias y no importar si están o no están y no dar explicaciones, es parte de una misma conducción, y ya termino porque sé que me extiendo, de un presidente, entiendo yo, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que viene... la construcción del poder demora mucho más de lo que demora perderlo. Y cuando alguien que está en el poder cree que puede ser impune y que sus acciones pueden hacerse sin tener consecuencias, es cuando pierden rápidamente el poder. Y acá tenemos un presidente que fue silbado por 40.000 personas, que es asimilado a muchas de las conductas como las que tuvo la Conmebol en el último episodio, lamentable episodio de fallecimiento de Izquierdo, que es un club que tiene la oposición de la gran mayoría de los clubes tradicionales del fútbol uruguayo, y que es un presidente que, más allá de la posición específica de Peñarol, hoy está denunciado penalmente en la justicia, que ya de por sí es un hecho grave. Después veremos si eso se confirma o no, pero el hecho de que estas cosas ya estén en fiscalía hablan de esa deslegitimidad que creo que comienza a tener Alonso. Te hago la última y tiene que ver con esto que estás planteando y justamente con el tema de los derechos de televisión y con los temas de la camiseta de Uruguay. Uruguay hace
3 meses que no recibe dinero por la camiseta porque se esperó hasta el último día. De hecho, dicho por la gente de la AUF, están jugando con una partida comprada y seguramente para el próximo partido de eliminatorias tampoco se tenga. Se pierden 4 meses de ingreso. Eso es lo que no quieren que lleguen justamente con los derechos de televisión. Bueno, esperar hasta el último día y después, por ejemplo, ahora estar 4 meses sin recibir, porque este es dinero de la AUF, que indirectamente de ustedes, pero el otro es directamente dinero de los clubes. Exactamente, ese es el ejemplo bien claro. O sea, nosotros no podemos esperar a tener la certeza de los dineros que nos van a ingresar, no podemos esperar hasta el 31 de diciembre de 2025 para que después, el 1 de enero de 2026, nos empiecen a decir, bueno, pero ahora hay que ver las distintas alternativas y ahora mientras se firman los contratos y ahora mientras seguimos, vamos a seguir temporalmente con alguna cuestión casera en cuanto a la transmisión del fútbol y enterarnos en diciembre del 2026 que o la oferta que aparece es menor que la que teníamos o igual, no importa, aunque fuera igual, pero perdimos un tiempo de 12 meses en los cuales, sumado a lo que ya estamos perdiendo hoy, es un ingreso importantísimo para el fútbol. Yo creo que acá el problema es que quienes están al frente del fútbol uruguayo hoy defienden un grupo de interés, un grupo de poder que evidentemente los presiona para tener determinadas actitudes, pero que cada día que pasa van quedando más expuestos. Y como te decía, el poder no es eterno y cuando alguien queda deslegitimado, no frente a las propuestas que hacemos los clubes que pueden tener parte interesada, sino cuando queda deslegitimado frente al público futbolero sano que va a ver a la selección, que nada tiene que ver con estas cuestiones políticas y que lo silba estrendosamente, bueno, yo diría que es tiempo de empezar a ver que los cambios seguramente vayan a aparecer en los próximos meses. Te agradecemos mucho, Julio, estar con nosotros. Por favor, a las órdenes. Ahí pasaba Julio Torchanqui, nosotros hacemos una pausa y sigue BTV Noticias.